los prefectos y los subprefectos, que son más o menos 1.800 alrededor que están en todas las regiones, que supuestamente son representados, representan al Poder Ejecutivo, pero en los últimos años se ha tratado de conversar y ver si es que realmente funciona o no funciona, y para poder hablar de ese tema, y para entrar en un tema más de fondo, que es cuál debería ser el rol del Poder Ejecutivo y del Gobierno Nacional en las regiones durante ese proceso de regionalización. Tenemos con nosotros a Raúl Molina, que ha sido ex viceministro de Gobernanza Territorial y además ex jefe de gabinete técnico del gobierno de Dina Boluarte. Muchísimas gracias por estar acá. Y Juan de la Puente, abogado y politólogo. Les agradezco a los dos estar acá. Hola Emil, ¿cómo estás? Les hago la pregunta a los dos. ¿Para qué sirven? ¿Para qué tenemos prefectos hoy en día? A ver, lo que pasa es que tienen un rol poco claro. O sea, Alan García trató de eliminarlos. Teóricamente son representantes del presidente en las circunscripciones, los prefectos para departamento, subprefectos para provincias, existían gobernadores para distrito y tenientes gobernadores para más abajito que distrito. O sea, si sumas a todo eso, son bastante más que 1.800. El tema es que Alan García trató de sacarlos, pero tuvo una reacción muy fuerte del partido, porque normalmente ha sido usado para colocar gente de los partidos en cargos que tienen un salario relativamente bajo, pero les permiten figurar. O sea, los prefectos son personajes, los subprefectos un poco menos, pero hay una diferencia notable con los tenientes gobernadores que se ha visto mucho en Puno ahora a raíz de las protestas. Los tenientes gobernadores emanan de abajo. Y cuando se eliminaron los gobernadores por la similitud con el nombre de los gobernadores regionales electos, que se les cambió de presidentes a gobernadores, se eliminó esa categoría de gobernadores, y en provincias y distritos hay muchas circunscripciones que no tienen subprefecto. Entonces se ha hecho una ruptura entre los que vienen de arriba, prefecto y subprefecto, que entre comillas representan al nacional, y los tenientes gobernadores que vienen de abajo. Entonces ahí hay toda una fruta que pelar. Un ejemplo más de un proceso de descentralización y después de regionalización. No, claro. En donde simplemente se trata de poner el parche. Bueno, teníamos los presidentes regionales, pero eso suena muy parecido al presidente de la República. Le cambiamos el nombre. Ah, pero ya tenemos. Entonces nos volamos esos. Eso sí, más o menos es la idea. Y te deja espacios de donde no hay representación, correcto. En forma simple, algo de por ahí. Pero siempre es bueno tener espacios de formación política desde abajo para subir, ¿no es cierto? Siempre, normalmente en todos los gobiernos o representaciones a nivel, quizás no en el Perú, pero en otros, siempre es bueno tener espacios donde puedas poner a esa gente y que se formen como políticos para poder ir creciendo y representar a las personas que... Pero con funciones claras, ¿no? El drama es que no tienen funciones muy claras. Pero que intervenga Juan y después te contaré mi experiencia como vice. Es una herencia, ¿no? Es un vestigio, es como esa piecita de la cola que... Es una herencia de inicios de la República, muy influido con la solemnidad de las prefecturas francesas y quizás también de las prefecturas previas, ¿no? Antes del medioevo, y corresponde a otro tipo de Estado, ¿no? El Estado del siglo XX y del siglo XIX es un Estado básicamente unitario. Y cuando se hace el 2002 el cambio de la Constitución, porque además todo un capítulo de la Constitución fue sacado y entró otro, pasamos realmente, como dice la Constitución, a ser un Estado unitario, pero también descentralizado. Ahí es donde no encaja, me parece. Pero creo que la discusión está, de acuerdo contigo cuando dices que hay una discusión más de fondo. Y ahí la primera discusión es cuál es el papel del gobierno en las regiones. Segundo, cuál es el papel de las regiones en relación a las unidades territoriales más pequeñas. Porque cuando hablamos solo de prefectos, bueno, hablemos de cómo se reparte esto como política, incluso con subprefectos.
Pero cuando hablamos de otras unidades, como son municipios de centros poblados, cuando hablamos de tenientes gobernadores, ya estamos hablando de un mundo totalmente distinto. Entonces, cruzado tenemos la discusión de, en el fondo, ¿qué es la presidencia hoy día? La verdad es que con todo lo que nos ha pasado en los últimos años, quizás la pregunta de fondo es, porque se supone que el prefecto es el representante del presidente ahí, ¿no? Exacto. O sea, ¿qué tipo de presidencia vamos a tener en un Estado en el que está avanzando la descentralización con errores y con limitaciones, pero es un Estado distinto al del siglo XIX y al siglo XX? Claro. Miguel Palomino, que es el presidente del IPE, escribe en una columna del 2022, en diciembre del 2022, que dice: los prefectos y subprefectos en realidad no cumplían ninguna función que no podría ser cumplida fácilmente o por la municipalidad o por la comisaría. ¿Es eso cierto en la práctica? Sí, o sea, a ver, mi experiencia cuando fui vice para el tema de los conflictos, yo me apoyaba mucho, más que en los prefectos, aunque tengo que reconocer un par de prefectas que fueron útiles en determinados conflictos en el corredor minero, pero los subprefectos eran buenos para pedirles información que cotejar con la que recibías de los servicios de inteligencia, de la propia policía, o los hacías que se muevan para contactar a los presidentes comunales. Porque la ventaja es que están ahí. En terreno. Claro. En terreno, y saben que tienen que tener lealtad con el gobierno nacional. Sin embargo, yo creo que ese rol, si nos organizáramos mejor, lo podrían cumplir otros funcionarios sin necesidad de tenerlos, o directamente la Policía Nacional. Lo que creo que está en juego, eso es muy distinto que un prefecto francés. Un prefecto francés tiene un papel que no nos imaginamos, controla legalidad de las acciones de las regiones y de los municipios franceses. O sea, en el departamento donde tiene autoridad ese prefecto es una especie de vigilante o fiscalizador del gobierno. Contralor chiquito. Exactamente, exactamente. Es un rol claro. Acá se han quedado sin un rol claro. Entonces, ese rol yo lo capitalizaba porque tienen funciones relacionadas a orden público y dependen del Ministerio del Interior. Pero en realidad no es un rol indispensable. Más bien la pregunta que hay que hacerse en la línea que planteaba Juan es, en un Estado unitario descentralizado, donde hay una presencia enorme del gobierno nacional, con un montón de representantes de organismos públicos regados en los departamentos, la lógica de relación entre niveles de gobierno debería ser una lógica cooperativa. Más que tener un representante del rey en el departamento, es cómo construye una lógica cooperativa entre todos esos que representan al nacional en el territorio, con el gobierno regional y con los municipios. Claro, porque no tan solo tenemos el prefecto, que es el representante político, por ponerlo así, sino también tiene representantes de las diferentes oficinas, los diferentes ministerios. Siete programas del MIDIS, cada uno tiene oficina en cada departamento. 7 programas, proyectos especiales y organismos públicos del Ministerio de Agricultura, cada uno tiene oficina y unos terrenazos en el departamento. Si vieran los terrenos que tiene INIA, Salud, RENIEC, OMPE. El Ministerio de Educación no tiene oficina, pero paga una planilla enorme en los departamentos. Ministerio de Salud mucho más chiquitito, y así sigue contando. Y con la Policía Nacional. Ya, pero la Policía Nacional se supone que es un servicio, ¿no? Claro. O sea, no es administración pública. Entonces la pregunta del millón es, ¿quién coordina todos esos patas, sobre todo en su relación con el gobierno regional, que en muchos casos tiene órganos espejo con esos? Claro. Hay discusión sobre esto ahora, ¿no? Por ejemplo, en España tienes los delegados de gobierno, ¿ya? Que tiene un poder, en algunos casos, para asuntos políticos, incluso más que los prefectos franceses. Pero vemos, no se puede uno imaginar el modelo español, que es el modelo de las autonomías, algunas de cuyas autonomías en realidad están muy alejadas de Madrid en términos políticos, sin los delegados de gobierno. Y hace algunos años, al inicio de su mandato, el presidente López Obrador creó la figura del delegado federal, que fue cuestionado en México. Y él decía que este delegado, no sé cómo está funcionando ahora, pero en función de lo que dice Raúl, era precisamente para articular y supervisar políticas.
Ojos y oídos del presidente. Más eso, pero más que eso. Por ejemplo, un caso muy preciso, registros públicos. Registros públicos es una estructura nacional, salud es una estructura nacional y son servicios que necesitan un nivel de coordinación. Y yo diría, ¿cuánto de la realidad que vive, por ejemplo, Huánuco, ya mi lugar, en materia de registros está vinculado a los planes regionales y planes locales? Por eso digo que la discusión de los prefectos y subprefectos y de gobernadores, yo no la sacaría de la reforma política, lo incorporaría a la discusión sobre la reforma política, porque yo sigo pensando que el presidente de la República debería tener un mayor peso, por supuesto con todos los controles posibles, pero debería tener un mayor peso. Pero los prefectos, subprefectos y ayudantes gobernadores en este momento no creo que grafiquen el peso que debería tener la presidencia. Más bien es un elemento disociador. He leído ahí el proyecto que se presentó en el Congreso, que ya tiene dictamen para eliminar las prefecturas, subprefecturas, y dicen que gastan 67 millones de soles. 100 millones de soles al año. Por año. Por año. Cuando presentaron el proyecto era... ¿no? O sea, que claro, para el Estado operador no. Pero sí, no por este ni por el anterior, sino por todos los anteriores, sí pues ha sido un botín político. Cuando gana un presidente de Estados Unidos, tiene que nombrar más o menos 3.000 cargos públicos. Claro, hay un libro específicamente que se diseña Mi donde impresión dice, es que estos son. Mi impresión es que en el Perú, siendo un país más pequeño y un Estado incluso más pequeño, si uno suma sectores, podría ser que uno tenga 4.000 cargos públicos que designar en el Perú, ¿no? Entonces, la modificación de la estructura del Estado, el qué hacer con la sociedad abajo, tiene mucho que ver con este debate. Pero yo separaría, sí, de acuerdo con Raúl, discutamos el tema de los prefectos y subprefectos, pero no nos olvidemos una microterritorialización del Perú, donde las comunidades campesinas, las comunidades en general y los distritos son muy relevantes, y su grado de desconexión con la región es casi más o menos como la desconexión de las regiones con el gobierno central, ¿eh? Y las desconexiones, que también es otro tema que hemos tocado aquí, las desconexiones entre el Congreso y la representación y la falta de institutos. Y su capacidad de conectar, ejercer de llegar. representación, Entonces, ¿no? tenemos un legislativo que no tiene esa llegada, en teoría debería tenerla, pero no la tiene en la práctica. Y tenemos un ejecutivo que tiene una cola extra que viene jalando por años y que no logra conectar realmente, a menos que sea utilizado de una manera u otra para funcionar, pero no es algo que le viene natural al rol actualmente. Para nada. Y en un Estado unitario y descentralizado, la necesidad de coordinación ha crecido enormemente, pero hasta ahora no la hemos diseñado seriamente. Y los prefectos... Me imagino que en la conversación... Por resistencia del gobierno nacional, porque el gobierno nacional prefiere mandar e imponer que coordinar. Y lo que tenemos que construir, como digo, es un Estado cooperativo entre sus niveles. Entonces, en esa lógica, sí podríamos pensar en la figura de algún tipo de delegado nacional que articulara a todos esos bracitos del gobierno nacional que están en el territorio y que todos los días interactúan con los gobiernos regionales. O sea, los 7 del MIDIS, los 7 del MIDAGRI, los 2 del Ministerio de Transportes, Provías Nacional, Provías Descentralizado, tienen oficina. Saneamiento Rural y Saneamiento Urbano tienen oficina. El Ministerio de Economía y Finanzas tiene los famosos Conectamef. Todos esos fulanos se mueven por su lado solo con lógica del sector. ¿Qué hemos construido? En lugar de que el gobierno nacional organice su estructura en el territorio, lo que hemos instalado es, ustedes vengan a Lima. Claro. Entonces tienes a los gobernadores y a los alcaldes permanentemente viniendo a Lima. Que fue la conversación que tuvimos la vez pasada. Exactamente, porque sobre que vienen constantemente. Todo el tiempo. El peregrinaje colonial. El tiempo. El peregrinaje, a tocar la puerta a los ministerios y a Palacio a decirles, por favor, denos X. Entonces, puede sonar utópico, pero yo me pondría a pensar, podríamos aprovechar esos terrenazos que Línea tiene en todas las capitales de departamento, instalamos una delegación del gobierno nacional, donde juntamos a todos esos fulanos, en lugar de
contestar. Pregúntale a Nelson Schack el estudio que hizo Contraloría de la cantidad de plata en alquileres Claro, que porque todos gastamos en tienen una provincias. oficina literal en un edificio separado, no se conectan. Separados, no se juntan, todos pagan en su lado. alquileres. Te aseguro que eso es muchísimo más que los 100 millones que nos cuestan los prefectos y los subprefectos. Entonces, ¿por dónde se comienza? ¿Por dónde se comienza a desconectar? Como dice Juan, hacer? mételo en el rollo de discusión de la reforma política. Yo lo metería en la discusión de la reforma política. Pero, por ejemplo, la Y- reforma política que están haciendo en este momento en la ley es simplemente desactivar los prefectos. Ya, pero sí, no hay ninguna contraparte. Pero la reforma política en realidad debería estar pensada en cómo construir un mejor país sobre la base que ya tenemos. Por ejemplo, una reforma política... Cuando dice debería, ¿eso quiere decir de que en ese momento no lo es? No, lo que pasa es que hoy día se plantean iniciativas Sueltas, que no, todas sueltas. claro, que no están en la línea de construir sobre lo que ya se tiene. Por ejemplo, nosotros teníamos presidentes regionales. La palabra presidente es muy empoderada. Entonces cambiémoslos a gobernadores y ahora son gobernadores. Después se dijo, no, pero mejor que se elijan en segunda vuelta. Entonces tenemos autoridades aquí elegidas en primera vuelta, que son los alcaldes, y gobernadores elegidos en segunda vuelta. Después dijeron, no, que no haya reelección de alcaldes y de gobernadores, lo cual a mí me parece que es terrible. Y Es ahora... tan malo como que no hay Sí. reelección de congresistas. Así es, y absolutamente. Y ahora se plantea, hay un proyecto de ley para interpelar a gobernadores. Sí, es el un proyecto absurdo. del congresista. ¿Por qué es un absurdo? Porque hay gente que le parece interesante la Porque opción. ellos tienen su legislativo. O sea, si quieres instalar la figura de la interpelación a los gobernadores, que lo interpele el Consejo Regional, no el Congreso de la República. Pero el Consejo Regional creo que sale porque Entonces, no hay efecto. rediscutamos el rol de los consejos regionales. Que además O sea, es muy interesante. Empezaron en esa reforma constitucional del 2002, Ancash tenía 25, pero la mayoría tenían 7 consejeros. Era más una especie de consejo directivo que un órgano colegiado normativo. Y el Jurado Nacional de Elecciones en cada elección va aumentando el número. Y hoy día casi todos los consejos regionales tienen más de 20 miembros, casi todos. Y son representativos directamente de cada De uno las los provincias. de las provincias. Pero además hay un elemento, ¿no? Que desde hace dos gobiernos regionales hay una diferencia entre el gobernador regional, que preside, por decir, el ejecutivo de la región, y el cuerpo normativo, deliberativo, cuyo presidente, que es el Consejo Regional, no es el mismo gobernador. Entonces, podría ser que tengamos la idea como que abajo, en las regiones, solo existen gobernadores, no, con consejos. ¿Cómo el alcalde tiene un consejo? ¿Dónde se plantea la vacancia de un gobernador o la vacancia de un alcalde? Es en su nuevo consejo. Entonces, cuando tú planteas el mecanismo de la interpelación, es un mecanismo centralista y que en el contexto de esta crisis podría más o menos llevarnos a pensar, lo que se quiere es una venganza con aquellos gobernadores que están de acuerdo o que no están de acuerdo con Porque el además gobierno. es profundo, o sea, es democráticamente no tiene mucho sentido, porque los electores de ese gobernador no son los electores del Congreso, son los electores de su departamento, que son los mismos de los consejeros. Entonces, si quieres conservar Es la decir, cadena de los grupos, representación, claro, tiene los que grupos ser son los ahí, elegidos. tiene que ser ahí. Ahora, en la misma lógica, digamos, de que vamos parchando y el sistema comienza a ser un Frankenstein que decía Juan. En los gobernadores los sacaron del consejo y hicieron separación de poderes, pero los alcaldes siguen estando dentro de los consejos como presidentes. Y los dos tienen vacancia, pero en un caso el alcalde es la cabecera del órgano que supone lo va a sacar. Y en el caso de los gobiernos regionales no. Entonces parchamos y parchamos y parchamos sin tener ninguna noción de conjunto, y que son 3 niveles de un mismo Estado. Una cosa interesante es que ahora lo que nosotros vemos en el país es un proceso en el cual la distancia entre las capitales de los departamentos que se homologan a las regiones, porque en realidad los departamentos son regiones, Correcto. se han distanciado bastante de las ciudades intermedias y de las ciudades pequeñas. El conflicto Centralismo que hemos regional. tenido nosotros, o sea, que tenemos con las movilizaciones de diciembre, enero, febrero e incluso en marzo,
muestra una brecha también, porque en las movilizaciones anteriores el elemento central de la movilización era quienes vivían en la capital del departamento. Y los que venían de fuera eran lo accesorio, era al revés, ¿no? En el sur del país, ¿no?, las capitales de las regiones han sido escenario de enormes movilizaciones, porque también ese centro tiene su periferia. Y muchos de los conflictos que hemos visto en Arequipa, Cusco, Puno, Ica, Ayacucho, Apurímac, entre quienes querían que funcione la economía y se proteste menos, es el reflejo de esta brecha. Entonces, miremos mucho a las provincias y sobre todo a los distritos, y las medidas que se tomen deberían estar orientadas a cerrar no solo esta enorme brecha, gobierno, Estado, poder central y regiones, sino estas brechas múltiples que se están abriendo, que son brechas bien fragmentadas y peligrosamente fragmentadas. El viceministerio de Gobernanza Territorial nace en parte como un intento del gobierno central en poder controlar esto, que nace como viceministerio de la PCM y no como un ministerio aparte, porque la idea era no hacer más burocracia, sino manejarlo todo, porque ese rol le tocaba a la PCM. ¿Cuál es el éxito que ha tenido eso y es otro parche más? Yo creo que la propuesta no fue tan elaborada como algunos la pretenden presentar. O sea, cuando entra el presidente Kuczynski con el premier Zavala, PCM era muy gordita, había ido acumulando como un racimo de uvitas que nadie quería, porque en el Perú el sistema se ha vuelto tan institucional y tan sectorializado que todo lo intersectorial terminaba en PCM. Claro, PCM se definía como un pulpo, que tenía un montón de diferentes Entonces, cuando funciones. entraron ellos dijeron, no, con esta vaina no vamos a ir nosotros, PCM tiene que acotar mejor su rol para que sea más claro. Entonces, lo primero que hicieron fue dispararon todo lo que pudieron a otros ministerios, ¿no? Entonces ahí se va INDECI, por ejemplo, y se van muchos otros organismos. Y después resultó que tenían la descentralización, los conflictos sociales, la demarcación territorial, la gestión pública, la integridad, el gobierno digital. Entonces dijeron, ¿qué de esto podemos juntar? Y le ponemos un fulano que se ocupe de eso para que el premier no tenga que meterse directamente. Entonces hubieron discusiones, si eran dos viceministerios, uno de administraciones públicas para integridad, gobierno digital y gestión pública, y el otro de gobernanza territorial para todo eso que no entendían muy bien, qué es la demarcación, los conflictos. Entonces, ¡pum!, lo prosperó Viceministerio de Gobernanza Territorial. Y en realidad el contenido no estaba muy claro. Hace unos días, tomando café con una persona que trabajó conmigo, me decía, en realidad ese viceministerio depende quién es viceministro para que lo llene de contenido. Si me preguntas mi opinión, y habiendo sido el fulano que usted ha mencionado que lo pusieron, no el primero, pero usted llegó después. Yo fui el tercero. Y hasta ahora soy el que ha durado más, o sea, he durado 27 meses, todos los demás creo que ninguno ha sobrepasado el año. Pero más allá de eso, Emil, yo creo que, por ejemplo, frente a la propuesta de Autoridad Nacional de Infraestructura, creo que hay que preguntarse, no regresar al Ministerio de la Presidencia de Fujimori, pero hay que preguntarse... O un Ministerio de Fomento y Obras Públicas que mencionaban antes. O un Ministerio de Desarrollo Territorial, porque el tema territorial o el tema multisectorial, que en el territorio es mucho más obvio que desde la mirada de Lima, ha sido ya claramente visibilizado en los estudios que hizo OCDE en el 2016 para ver si teníamos nuestra carta de ciudadanía para entrar a la OCDE. Y hay una cita que yo uso mucho en mis clases. El Perú está a la saga en la capacidad de coordinación de políticas públicas entre múltiples instituciones. Eso es válido verticalmente entre niveles de gobierno, pero es aún más válido en el propio gobierno nacional. No hay forma de llevar de manera integrada políticas multisectoriales. Tiene un costo de transacción en reunionitis descomunal. Entonces yo me pregunto, por ejemplo, en lugar de crear reconstrucción con cambios, Forsur, etcétera, si tuviéramos un ministerio con lógica más territorial, ese tipo de intervenciones mucho más multisectoriales se la podrías encargar ese ministerio. Y debajo de él podrías crear, más que una autoridad de infraestructura, una agencia de infraestructura, sobre todo para quitarle a Educación y Salud el PRONIS y el PRONIET, que sí realmente son unos
organismos incapaces de cumplir su función. Y dentro de esta estructura posible, ¿cómo entraría el rol que debería jugar un prefecto, que es el rol de representar al Ejecutivo en las regiones? Si la idea no es tener el prefecto con resabio napoleónico, colonial, Ni a la francesa actual, ni a la digamos. francesa, si la idea es tener una delegación del Ejecutivo, ¿no?, o del Estado central, probablemente hasta el nombre de prefecto no merecería. Cuidando además de que no se convierta en una autoridad no elegida por el pueblo y que tenga un poder similar, parecido o superior al que sí fue elegido, que es el gobernador regional. Es decir, quizás deberíamos mirar qué otras competencias que hoy lo tiene el gobierno regional deberían pasar a los el gobierno nacional deberían pasar a los gobiernos regionales. Hay una palabra que hace muchos años está de moda en el Estado, ¿no?, cuando uno habla con servidores públicos, y yo particularmente la aborrezco un poco, es articular, ¿no? Articulemos, articulemos, articulemos. Claro, pero articular no es gobernar. Es la respuesta Articular al es desorden. la demostración de esta enorme fragmentación del Estado. Tener que juntar todas las diferentes Claro, partes. entonces yo veo en Twitter, en Face, el viceministro o la viceministra o el ministro o la ministra viajó a tal lugar para articular. Vinieron los alcaldes para articular. Entonces, este es un tremendo Es letrero. la respuesta a la incapacidad de hacerlo así bien. es, entonces articulamos, ¿no? Conectamos. Claro, que es como una especie de programa mínimo, pero solo verbal, frente a la incapacidad. O sea, Porque- articular tuvimos una reunión, nos juntamos, Claro. que teníamos que juntarnos, nos reunimos y no significa que vayamos a tener un éxito, ¿no? Sí, pero articular no es gobernar, articular no es ejecutar, articular no es necesariamente gastar, o sea, es un verbo que al fin y al cabo demuestra la enorme incapacidad del Estado para temas muy visibles o temas poco visibles. Por ejemplo, uno de los temas que a mí me motivan en los últimos meses es este despoblamiento que existe en municipios rurales. Se habla de la Francia vacía, de la Italia vacía, de la España vacía. Ya podríamos hablar del Perú vacío. Porque hay decenas de municipios que tienen muy pocos electores ya. Porque se ha producido precisamente una migración a las ciudades intermedias, a las ciudades pequeñas. Cosa que pasa en todo el mundo, pero Entonces, aquí también es mucho más fuerte. Claro. Otros temas, por ejemplo, recuerdo un dato del censo del año 2017, que hay más o menos 700.000 peruanos mayores de 70 años, había, que vivían solos. Mayores de 70, o vivían solos con el cónyuge o la conviviente, o solos de soledad. Y entonces, ¿cómo tú llegas con servicios? Porque dicho sea de paso también, los programas sociales, como dices, son programas que tienen estructura nacional. Yo fui el primer responsable de la organización del programa Juntos, de la articulación de Juntos, y la idea en un momento de Juntos es que Juntos tenga una estructura donde los alcaldes y los gobernadores tengan más poder, pero Juntos sigue siendo una estructura muy nacional. Entonces, aquí creo que, discutiendo el verbo articular, yo creo que mejor nos vamos hacia otro verbo, reformar. Y en eso de la reforma, la idea de no parchar, de idear diseños más completos es una necesidad. Y ahí la primera pregunta yo creo que es, ¿cuánto poder puede tener el presidente del Ejecutivo en las regiones en un país que es al mismo tiempo unitario y descentralizado? Es una pregunta seria, complicada, pero creo que tendríamos que empezar a hacérnosla. Pero tenemos media hora y tenemos tiempo para hacerla. Y que esa pregunta, la respuesta a esa pregunta tiene que ver cuánto poder estamos dispuestos a darles a los gobiernos regionales. Creo que esa es una discusión que no hemos hecho realmente. Se crearon o se recrearon los gobiernos regionales. En determinado momento Toledo se asustó del poder que tenían los gobernadores. Hay que recordar que tenía 12 gobernadores apristas. Alan hizo su show de la descentralización. Y creo que ahí se Y la deformó austeridad todo. que además dejó crecer ciertas estructuras sin Pero sacar sin otras. una claridad en el rol, ¿no? Que eso me gustaría después, si es que vamos a hacer pausa, hablar un poco más de rol, porque
Solo teniendo claro el rol de los gobiernos regionales podríamos redimensionar la presencia del gobierno nacional en los departamentos, porque claro, si tú piensas ahora en una delegación, juntando todo lo que hay, es un ministerio del nacional. Claro, es un ministerio nacional que existe existe en ahí. varias oficinas donde pagas alquileres, Todas regadas, donde pagas alquileres, pagas no luz, hay, pagas no hay agua. coordinación, no hay articulación. Y cada uno articula por su cuenta, Claro. ¿no? Claro, ahí va una persona y el prefecto ahí no tiene un rol de articulación, de Para juntarlo nada, para nada. para nada, El para prefecto nada. no es el representante operativo, No. es Y yo simplemente te el digo, representante político. el viceministerio, la Secretaría de Diálogo, tiene lo que se llaman comisionados en provincias. Algunos a nivel departamental, algunos a nivel más chiquito. En el corredor vial sur hay más. Pero donde no hay que usar al subprefecto. ¿Y por qué de frente no pensamos que una delegación del Nacional para el tema de conflictos pudiera tener no un comisionado por provincia, pero un comisionado por corredor económico, por zonas de mayor riesgo de conflicto? Entonces vas administrando tu presencia en función de necesidades reales y no simplemente de una tradición. Porque yo te digo, en el sur de Cusco y en la provincia de Cotabambas, en Apurímac, no hay subprefectos en todas las provincias por temas de presupuesto. Y entonces no es que acá hay y acá no hay por razones de riesgo, es simplemente porque ese no está financiado y este otro sí. Y el impacto de eso en el Poder Ejecutivo es no solo una presencia que tenga ojos y oídos, pero no Homogénea hay información que llegue. y que responda a una racionalidad, sino responde a que esa plaza está financiada y esta no. Es así de ese absurdo, financiamiento Emilio. nace del Poder Ejecutivo. Entonces, ¿por qué no se cumplen esas cosas? Porque está en el presupuesto del Ministerio del Interior, es una Dirección General de Gobierno Interior que es relativamente chica, a la que todo el mundo le va retaseando la plata, entonces protegen su plata porque, claro, por el lado político hay que pagar favores teniendo prefectos y subprefectos, pero no es que sea una dirección hiperpoderosa en el Mininter y todo el mundo siente que es una plata que no rinde mucho. Entonces todos los subprefectos provinciales no están financiados. Hay provincias que hace años están pidiendo mi subprefecto, porque también si la provincia vecina tiene y yo no tengo, soy una provincia de segundo orden. No me siento representado. Y esa situación no también genera la posibilidad, el riesgo de corrupción entre los subprefectos que no están muy bien financiados comparados a otros. Mucho tiene que ver en esto también con la calidad de la persona, es decir, sus competencias, porque para designar a un funcionario promedio en las regiones, hoy día existen ya determinados mecanismos, digamos, de capacitación, de competencias mínimas. Sí. En el caso de los prefectos, lo que se pide, me parece que tenga estudios universitarios. En el caso de los subprefectos no se exige nada, y en el caso de los tenientes, gobernadores, tampoco se exige nada. Pero si los subprefectos son utilizados a veces por diferentes instancias del gobierno, tienen un rol o sea, tienen la práctica de haber estado ahí, conocer, enterarse, saber cómo poder... Hay un conocimiento institucional que sí es relativamente valioso cuando ya estás en el cargo. Pero bueno, mucho depende... Varía mucho, Emilio. En algunos lugares, el subprefecto es él y su secretaria. La mayoría de lugares se diría. Claro, él y su secretaria. Porque en el modelo que estamos planteando... Y los prefectos, con algunas excepciones, tienen una secretaria y un conserje, o Ya. una secretaria y un conserje y un chofer. No estamos mucho hablando, más. no estamos hablando de oficinas que tienen competencias técnicas para monitorear políticas, porque cuando uno mira la ley del Ministerio del Interior, daría la impresión como que el prefecto es como una especie de supervisor, articulador, coordinador, representante, y claro, entonces él subsume una delegación política y también una delegación de políticas públicas, pero la verdad es que no, ni lo uno ni lo otro. En la idea de tener un delegado del Ejecutivo, ojo, del Estado central en las regiones, yo creo que para empezar tendríamos que pedir que no sean cargos partidarizados, que haya cierto mérito, competencias mínimas, y no lo que hoy día es, ¿no? Que es una caja para organizar una respuesta o un regalo o un pago de favores políticos. Vamos a ir a un breve corte y regresamos con este tema en Punto Medio, no se vayan. La pregunta que me nace es, ¿por qué el Ministerio del Interior? ¿Por qué está bajo el Ministerio del Interior? Si es un rol tan crucial
y de representación política. ¿Eso no debería estar asignado, diría, bueno, como hemos dicho antes, a la PCM o al despacho presidencial directamente, que hay una coordinación mucho más cercana? Porque tiene que pasar por acá, por acá, por acá, ¿En por algún acá. momento puedes creer que pensé hacer eso? Traérmelos al Viceministerio de Gobernanza Territorial y usarlos como brazos del sistema de gestión social, pero me puse a pensar la cantidad de gente que me iba a cargar sobre la espalda y todos los líos en los que me iba a meter, y dije, va de retro Satanás. Pero además hay una razón histórica, ¿no? Y es que el Ministerio del Interior antes tenía otra denominación, mucho más política. Era el Ministerio de Gobierno Interior y era el ministerio más político. Coordinado con los alcaldes. Claro, En las épocas que eran designados. cuando los alcaldes eran designados. Entonces el antiguo Ministerio de Gobierno Interior tenía una de sus funciones, que era la seguridad. En la modificación que hemos tenido hay casi una homologación entre Policía Nacional y Mininter. Claro, se convirtió en ¿no? Ministerio de Se ha Policía. achicado el concepto. Chile, que está llevando a cabo con lentitud un proceso de centralización, sigue teniendo ese Ministerio del Interior como un ministerio político, al punto que es casi como un vocero, o sea, tiene un alto nivel. Incluso yo recuerdo el año 1980, cuando el AUNDE regresa al poder en las elecciones del 80, el ministro del Interior era una voz política del gobierno. También el presidente del Consejo de Ministros, pero era una voz importante. Hoy día, el gabinete, ¿no?, se ha desdibujado, el presidente ha perdido fuerza, y parte de esta discusión tiene que ver con una pregunta: ¿cómo se distribuye el poder? Hace años con mis alumnos hice una matriz, y vaciando en esta matriz las funciones que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y que la Constitución le entregaba al Presidente de la República, llegamos a la conclusión que de modo directo el presidente quizás solo podría cumplir entre el 30 y 35% de funciones que le confieren las normas más importantes. ¿Porque son demasiadas o porque no tiene capacidad de hacerlo? Porque no delega. Y porque la delegación de funciones son delegaciones muy complicadas. Tiene que ver con resoluciones. Porque el presidente de la República, que es el titular del Poder Reglamentario del Estado, en algunos casos firma decretos supremos, en otros casos los rubrica. Es decir, ahí hay una discusión muy interesante. El presidente de la República en el Perú es jefe de Estado, jefe de gobierno, jefe de la Administración Pública, de las Fuerzas Armadas, de la Hacienda Pública, de las Relaciones Exteriores. Tiene un poder grande, pero en la práctica no lo tiene. ¿Por qué? Porque el día solo tiene 24 horas. Y entonces esa mala delegación termina debilitando la función de la presidencia. Pero también, regresando al punto que usted mencionó, es un tema de poder, es un tema de que el presidente de la República, sea quien fuere, no querría entregar poder a otra parte de su gobierno. Muchas veces se ha mencionado que el presidente de la República sea un jefe de Estado y que el presidente del Consejo de Ministros sea el jefe de gobierno, pero eso no se da en la práctica y no se da en las leyes. Pero la ley orgánica del Poder Ejecutivo, que fue dictada aprobada en la época del presidente García, el 2007, rediseña muy interesantemente el Ejecutivo y rediseña la presidencia del Consejo de Ministros al punto que separa el cargo de presidente del Consejo de Ministros con presidencia del Consejo de Ministros. El problema es que cuando tú eres PCM y crees que esto que Raúl llama estas instituciones que están dentro de la PCM te estorban, pero podría llegar un presidente del Consejo de Ministros que crea que eso no le estorba, y entonces se podría tener entre 2 o 3 viceministerios que articulen. Mucho depende. Generar más burocracia. Tienes más la idea de la PCM era que era una oficina de coordinación, y no quiero quedarme mucho tiempo en esto porque también queremos hablar en algún momento de esto sobre la reforma del Ejecutivo, pero para todo su propósito esto era una oficina de coordinación que supuestamente coordinaba a los otros ministerios. Esto ha crecido a un nivel descomunal. Sí, pero mucho depende también cuánto le das del poder que tiene el Ejecutivo a las regiones ahora y cuánto a las municipalidades. Yo creo por ejemplo, que en el caso de las municipalidades, nuestras municipalidades son muy coloniales. En realidad deberían tener un poco más de funciones. Hay que repartir mejor. Bueno, hay países donde las municipalidades manejan la educación y la salud, y lo hacen muy bien además. Ahora lo están manejando a las regiones, pero
Lo que pasa es que nuestras munis tienen el problema que son muy desiguales. O sea, entre las casi 1.900 que tenemos ahora, tienes municipalidades que efectivamente podrían manejar con relativa pertinencia, si no los aspectos más complejos de salud y educación, pero sí podrían tener un rol para atención primaria y para los primeros niveles de educación básica. Algunas sí las tienen, algunas se han hecho como que postas bien Sí, armadas. pero lo han hecho por encima de sus competencias, digamos, y en general solo en ciudades muy grandes, ¿no? No es que esa es la política del Estado de asignarle esa competencia, pero tienes 1.000 municipalidades, 900 municipalidades, donde sus funciones de promoción de la salud y de la educación ya son suficiente complicación para el tamaño institucional y para la plata que tienen. Entonces, en las munis, en el Perú, yo creo que hay que tener una diferencia notable de asignaciones de competencias en función de capacidades. En ese escenario hay que ir en dirección en el futuro de lo que dice Juan. Yo sí creo en municipalidades en el futuro manejando la atención primaria de salud y la educación básica, pero esa no es una situación hoy día posible en el Perú. Para poder llegar a eso, que hay que pasar por un estadio intermedio, es gobiernos regionales como agentes del gobierno nacional. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos con ese mismo punto en punto medio. Quédense con nosotros. Hablando específicamente sobre prefectos y subprefectos, ¿deberían mantenerse? Y si se mantienen, ¿cómo se pueden reutilizar esos roles para realmente generar el impacto que podrían tener estando aprovechados ellos? Ya están, ¿cómo se pueden utilizar? De una manera que sea ordenada, fácil y sencilla. Hay que repensar en una mirada de conjunto del tipo que hemos estado hablando en sus funciones. Sus funciones ahora son funciones muy accesorias y ellos las rellenan de contenido en función del vuelo que pueda tener el prefecto o el subprefecto. Entonces yo creo que hay que reubicar esas figuras en una mirada más integral de la relación entre gobierno nacional y gobiernos regionales o entre el centro y los territorios con una lógica de mirar al Estado en su conjunto. O sea, el gobierno nacional y los gobernadores no son enemigos, son piezas de un aparato que es el Estado peruano cuya función común es servir a la gente. Entonces, yo estoy convencido, y en eso estaba un poco antes de la propaganda, el tema del rol. Los gobiernos regionales pueden ser vistos como una plataforma de apoyo para que el gobierno nacional llegue de una manera más contundente a los territorios y apoyados en esa plataforma, fortalecer a los municipios en función de las diferencias. Si miramos el conjunto de municipios de Huánuco, no se parece en nada al conjunto de municipios de la ciudad de Lima. O sea, es otro mundo. Puedes tener municipios relativamente medianos y con capacidades en la ciudad de Huánuco, en sus distritos, en Tingo María, pero el resto son municipios chiquititos y rurales. Hay algunos de ciudades intermedias. Entonces, deberían dejar y darle poder al gobierno regional para, en nombre del gobierno nacional, poder llegar de una manera más ordenada. Al lado, poner una delegación del gobierno nacional que articule con el gobierno regional de manera sistemática y diaria, pero si le das más poder de agencia a los gobiernos regionales, esa delegación podría ser mucho más chiquita que la suma actual de todo lo que tiene el gobierno central en los departamentos. 3 reformas en el contexto de una discusión mucho más compleja. La primera es entregarle un conjunto de competencias a las regiones, en la idea de la plataforma que señala Raúl, con lo que estoy de acuerdo. Segundo, fortalecer el papel de la Presidencia de la República. Por ejemplo, hace como 10 años, me parece, en algún momento el Ministerio de Economía y Finanzas intervino a las cuentas del gobierno regional de Cajamarca, ¿no? Es decir, tiene también que haber un mecanismo para evitar, pues, porque hay procesos de corrupción nacional, pero también procesos de corrupción regional y local. Y hay que fortalecer las competencias del presidente de la República porque en el Perú es jefe de Estado y jefe de gobierno. Y tercero, me parece, cambiar la lógica. Creo que deberían ser representantes del gobierno ante las regiones, porque ahora sucede una cosa curiosa. Los gobiernos regionales tienen oficinas en Lima, que son los que les ayudan a gestionar relaciones con el gobierno nacional, y probablemente 1/3 de su tiempo, quizás hasta la mitad de los gobernadores regionales se las pasan en Lima. Hacen lobby. Claro.
Y en tanto, el Ejecutivo tiene prefectos que en realidad no tienen casi funciones, entonces tienen una especie de representación vacía. Salgamos de las representaciones vacías y creemos instituciones que tengan contenido y competencia. Sí estoy de acuerdo en que ese representante no puede ser solo un funcionario político, tiene que ser un funcionario con determinadas competencias, no por ser del militante o el jefe del partido en la región donde ganó el presidente, debería tener cargo. Entonces eso también tiene que entrar en el paquete de servir y en el paquete del control. Esto comienza por servir. Tiene que comenzar con atender la necesidad de que sean servidores públicos y no puestos de confianza. Para empezar, tiene que haber un conjunto de requisitos que debe tener. Un rol claro y unos requisitos en función de ese rol. Y cuando uno ve la ley del Ministerio del Interior, en realidad lo que encuentra son supuestos de funciones. Quizás debería existir ahí una ley. Claro, hoy día los prefectos no están en la Constitución. Un poquito de cachito estuvo en la Constitución 79. Estuvieron muy presentes en la Constitución del año 33. Cuando se redacta el capítulo de centralización, desaparecen los prefectos en la Constitución actual. Solo están en la ley orgánica del Ministerio del Interior. Así es. Entonces, pero cuando uno mira, esas no son funciones. O sea, rediseñemos, pero para hacer que el Estado sea más eficiente, para distribuir mejor el poder espacial y territorialmente. Pero la razón del Congreso para eliminar estas posiciones no nace por eso, nace por una necesidad de... molestar al Ejecutivo. No tan solo molestar al Ejecutivo, pero también de que en ocasiones pasadas se ha considerado que ha habido mucha corrupción, de que ha habido mucho mal manejo. Que se pagan favores políticos al nombrarlos. Entonces... Y cualquier reforma no ha venido de la mano con lo que está mencionando. No, para nada. No, para nada. Y ese es el tema de los parches, ¿no? O sea, mira, un ejemplo. Dicen restituir el Senado. Y la discusión sobre el distrito electoral del Senado. ¿Y qué efecto tendría eso en el distrito electoral de una Cámara de Diputados? O sea, no se puede seguir parchando sin pensar en los efectos de conjunto de esas reformas. Y el número de parlamentarios. Hoy día en el Perú decir que el Perú está subrepresentado y que necesitamos más parlamentarios es muy impopular. Yo hago de candidato una campaña diciendo el Perú necesita volver a tener 180 diputados y obviamente me tiran piedras, ¿no? Pero la discusión, por lo tanto, es una cosa seria. Pero como les decía en la pausa, si yo soy un candidato y digo... voy a lanzarme para reorganizar el sistema de prefectos y eso, nadie me presta atención. Entonces, ¿a qué autoridad de las existentes, el Congreso o el Ejecutivo, le tocaría comenzar esta conversación? Porque el Congreso tiene potestad para hacerlo, pero esta es una función del Poder Ejecutivo y una necesidad del Poder Ejecutivo. Entonces, ¿quién comienza? ¿Por dónde vamos? Yo estoy convencido ahorita, en el momento que estamos en el Perú, que esa discusión tiene que colocarse en la arena pública. O sea, yo creo que hay que llevar esa discusión a la gente para que la gente comience a entender los efectos que tiene ese caos en su vida. O sea, parte de la insatisfacción que tiene la gente es porque el Estado no le sirve, porque el Estado no llega a los pueblitos, no llega a las zonas rurales, no llega a la Amazonía. Y la gente no relaciona, con toda razón dices tú, no relaciona esa absoluta falta de presencia y de capacidad de servicio con este tipo de reformas del Estado. Hay que comenzar a explicarle eso a la gente, que la gente pueda participar en el debate, recuperar la voz de ellos en el diseño de las propuestas, que comiencen a darse cuenta qué vínculo tiene con que haya o no un prefecto o que el gobierno regional tenga más poder con su vida. Y que no tan solo sean los funcionarios que piden sus prefectos, sino también los mismos ciudadanos. Exactamente. Que ellos... Pero que entiendan para qué necesitas tener un prefecto en primer lugar. ¿Y qué relación tiene el prefecto con que el gobierno nacional esté o no? Que en el caso de un desastre, ¿a quién voy a acudir? ¿Al prefecto? ¿Qué es lo que ha pasado en el caso de los Huaicos y el ciclón Yaku, cuando no ha quedado claro de quién era el rol? Es más, nosotros teníamos al alcalde de Piura acá, que le decía, va a regresar con la presidenta, y me decía, no, yo voy a ir por mi lado y quizás nos veamos allá, pero no había esa articulación clara entre región, municipio y ejecutivo, y no se ha dado y no parece que se va a dar. Y de repente lo que deberíamos tener en lugar de subprefectos son, como te decían antes, algunos representantes para los temas de gestión social, de repente algunos representantes para los temas de gestión de riesgos que se activen para hacer mucho más dinámica la coordinación con las autoridades elegidas cuando hay un desastre como los que hemos tenido.
Claro, ahora yo creo que como van las cosas en el país, eso habría que esperar como parte de un debate para el próximo poder, Pero eso no pensando en siempre el lo que hacemos, adelanto, siempre decimos, bueno, el siguiente. pensando en el adelanto electoral. Pero yo quisiera dejar esta idea. Eh, Articular no es gobernar, visitar no es gobernar. Visitar desde Lima desde las regiones a Lima no es gobernar, y visitar los ministros fuera de Lima tampoco es gobernar. Tener prefectos que no sirven tampoco es gobernar. Claro. Entonces, ¿cómo gobiernas? Esa es una conversación más larga que no tenemos el tiempo El para Estado hacerla, francés es pero- enormemente frondoso, pero a los ciudadanos franceses no les importa lo que hace el prefecto porque la máquina funciona. O sea, y tienen niveles entre mancomunidades, regiones, municipios, prefectos, comisionados, alcaldes, etcétera. toneladas de niveles y de entidades entrecruzadas, pero funciona. Entonces al ciudadano no le importa. El drama acá es que no funciona. Ninguna de las instituciones. Pero el ciudadano no se da cuenta, o nadie le ha explicado, no lo hemos hecho participar en un debate que permita vincular ese no funcionamiento con una organización que la vamos parchando como un Frankenstein, pero no discutimos esta institución para qué sirve en la vida de la gente. Hoy en día, ¿los prefectos y subprefectos sirven? No sirven. Yo creo que no. No. Pero no creo que la salida sea en ese momento suprimirlos dentro... Sin reemplazarlos por un esquema Claro. alterno. O en el concepto pues de parches, ¿no? Parchamos, parchamos y parchamos. Hay que dejar de parchar y hay que pensar seriamente en una reforma mucho más coherente y estructural, ¿no? Claro. Y mientras esa reforma viene y se espera, nos hemos quedado sin tiempo. Esto ha sido Punto Medio en el horario estelar de Canal. Les agradezco a los dos por una conversación muy nutrida.